En la pantalla dice en vivo, pero todavía no está el puntito rojo, ¿verdad? Quiere decir que no se está grabando. Sí, ya estamos en vivo. Pues muy buenas tardes a todas y todos, a los que nos acompañan en otro jueves de Diálogos de Crianza Positiva por parte de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos AC. El tema de hoy va a ser muy interesante, sobre todo porque contamos con la presencia de unas super invitadas y pues aquí nos presentaremos en breve, pero primero vamos a esperar unos minutitos a que se unan un poquito más de personas. Y por el momento, pues por parte de CEINAC, les hacemos la invitación a que chequen las actividades que llevamos a lo largo de la semana. Primeramente, los días martes tenemos las sesiones de cuento con derechos, que son a las 6 de la tarde. Seguidamente, los miércoles tenemos igual a las 6 de la tarde el programa de qué hacer cuándo. Y terminando a las 7 inicia el Círculo de Mujeres. Los jueves, por supuesto, tenemos los diálogos de crianza positiva a las 5 de la tarde. Y los viernes, el programa de sexualidad libre de prejuicios a las 12 p.m. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, el día de hoy empezamos un poquito tarde porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya andamos. Bueno, yo creo que ya vamos a ir empezando. Nuevamente, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Y a los que se van uniendo, por supuesto, o también a aquellos que nos vayan a escuchar después, que estén conduciendo en el tráfico, en la cocina, en donde sea. Gracias por estarnos escuchando y viéndonos, por supuesto. Bueno, el tema que traemos hoy se titula ¿Cómo prevenir la transfobia y la lesbofobia en la crianza de las niñas y niños? Sabemos que este tema es de gran importancia, ya que con él podemos ayudarles a las niñas y a los niños a entender que hay un mundo más allá de lo que está estipulado, que las personas somos diferentes, pero aún así tenemos el derecho a ser respetados, pero sobre todo a no propagar el odio a otras u a otros. Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a Tania Morales, quien es fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero, y de igual forma está con nosotras Edith Lima Báez, quien es parte del colectivo feminista, docente de la UPN, Unidad 131, y de la Universidad La Salle. Y por supuesto, su servidora, Daniela Mejía Vázquez. Yo soy voluntaria en Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, AC. Y pues el día de hoy voy a fungir como moderadora. Así que bueno, chicas, ¿qué les parece si se presentan un poquito, nos platican sobre ustedes, su trabajo que han hecho? Y pues, ¿qué tal si empezamos contigo, Tania? Sí, muchas gracias Daniela, Edith, y muchas gracias a su organización, todo lo que hacen. Gracias por invitarnos y por considerar estos temas. Yo soy Tania Morales, soy abogada, soy historiadora del arte y también diseño joyería. Pero básicamente soy, en estos términos, soy directora de una organización, directora y fundé una organización que se llama Asociación para las Infancias Transgénero. Tengo un hijo trans, mi hijo actualmente tiene 17 años
Y pues lo que me gusta en la vida es acompañar procesos de familias que tienen hijas trans y tratar de hacer un mundo un poquito mejor para estas infancias y adolescencias. Amo a los perritos. Muchas gracias, Tania. Y pues bueno, ahora la compañera Edith, si gustas presentarte, contarnos un poquito sobre ti también. Bueno, gracias por la invitación a CEINAC. Es un placer conocer a Tania, a ti, Daniela, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya dijiste mi nombre, yo soy Edith Lima y pues yo estudié hace algunos ayeres pedagogía y lo estudié justo porque creo que la educación es una posibilidad de transformar realidades. A mí me toca el movimiento zapatista, ¿no? Y a partir de allí le apuesto a la educación. Me encanta la docencia, es algo que hago y por supuesto me dedico a la academia, pero también disfruto mucho de estar en compañía de mis amigas y amigos. Tengo una niña, bueno, ya no es una niña, es una adolescente de 14 años. Somos una familia monoparental y amo a los gatos tanto que tengo 3, aunque a veces me arrepiento, pero bueno, ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, Edith. Qué padre que les gusten los gatos y los perritos. A mí también me gustan los. Bueno, vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué les parece? ¿Ustedes cómo definirían a la lesbofobia y a la transfobia? Y aparte de ello, cómo se manifiesta en la crianza? Edith, por favor. Tú. Ok. Bueno, pues fíjense que hace rato invitaba a un amigo a que nos escuchara, que nos viera, y dice, bueno, tan solo del título yo no entiendo nada, ¿no? Y eso me llama la atención, de hecho le mando saludos a Lalo hasta Cancún, porque ciertamente pensamos que la gente entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de lesbofobia y transfobia, ¿no? Creo que nos hemos familiarizado más con el término de homofobia, pero que en el caso de la lesbofobia hay un ejercicio de invisibilización a las mujeres que tienen una orientación sexual no normativa, a las que les gustan otras mujeres, y que en el caso de las personas trans, pues son personas que han construido y que han construido esta idea de identidad de género desde un lugar diferente al que se le asignó al nacer en términos sexuales y de género además, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lesbofobia y transfobia, estamos hablando de los que se consideran, ¿no? Como dentro de lo común, personas heterosexuales, ¿no? Heteronormados, y que entonces generalmente empieza por desconocimiento, un rechazo, un miedo, incluso un odio hacia las personas que de acuerdo a ellos no están dentro de una norma y que pueden ser lesbianas, que pueden ser gays o personas trans o inclusive personas intersex, ¿no? Entonces, la transfobia es este temor, este rechazo, odio hacia las personas trans que pueden ser, bueno, transexuales, transgénero, travestis, ¿no? Y que en el caso de la lesbofobia es el temor, el odio, el rechazo a las lesbianas. Pero creo que esto está centrado en en la ignorancia como política de conocimiento. ¿Y a qué me refiero con ello? En el desconocimiento, ¿no? En la falta de información, en no querer además informarse, pero también en un conjunto de prejuicios que movemos como si se trataran de verdades, ¿no? Y que en realidad se manifiesta con mucho este miedo es base insisto, como de una ignorancia,
como política de conocimiento, pensando que lo que yo sé, mis prejuicios, son verdades y tendríamos que cuestionarlo. Y en términos de manifestación, híjole, pues el asunto es que la transfobia y la lesbofobia se manifiestan en la vida cotidiana a partir de cosas que son muy sutiles como y al mismo tiempo muy fuertes, como los chistes, ¿no? Como las burlas, como los dichos culturalmente establecidos desde hace tiempo, ¿no? La forma de referirnos a ellas y a ellos, como, a ellas, como si se trataran de sujetos de no derecho, cuando en realidad lo son, ¿no? Y que entonces crecemos en una cultura de burla, así se manifiesta, ¿no? De rechazo, de prejuicio, de estereotipos y sobre todo, como dice una teórica feminista, desde una pedagogía de la crueldad, ¿no? Utilizamos la crueldad como un mecanismo de mirar a lo diferente y a las diferencias y a la diversidad como si se tratara de algo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, yo con ello, eh, eso es lo que plantearía de inicio. Pues yo estoy completamente de acuerdo con Edith, creo que es muy clara y abordó absolutamente todo. Quizá podría incluir que esta lesbofobia y esta transfobia muchas veces se cuelan en lo institucional. Entonces, eso es algo que puede ser muy preocupante porque pues una cuestión es la cultura del día a día de las personas y otra es que las instituciones se vuelvan lesbofóbicas y transfóbicas y hagan políticas públicas o legislaciones con ese corte, ¿no? Y bueno, pues eso, creo que Edith fue muy clara acerca de qué es la lesbofobia y la transfobia. Y a mí me gustaría, pues, preguntarnos, o me gustaría contestar el por qué prevenir la lesbofobia y la transfobia en casa. Y eso, pues, algo que creo que nos puede llamar a todas las personas que tenemos familia, ¿no? que somos todas las personas, es porque porque quizá mis hijes son diverses, ¿no? No sabemos si tenemos una hija, un hijo, un hije con una orientación sexual no heterosexual o una identidad de género no normativa. Entonces, empezando por ahí, pero quizá porque alguien a quien amo, que no precisamente es mi hija, mi hijo, mi hije, sino alguien a quien amo, algún familiar, alguien a quien mis hijes amen en un futuro, está en esta situación y la otra es, pues nada más por el simple hecho de ser un mejor ser humano. Me parece que tendríamos que prevenir la lesbofobia y la transfobia en la crianza. Y bueno, sobre las consecuencias son esas, ¿no? Porque quizá las consecuencias es como eh, más bien cómo se traduce, pues sí, entre burlas, omitir, ¿no? También hablar del tema con mi hija, mi hijo, mi hije, eh, eh, pasar memes o hacer menos o alejar a personas de mi entorno. También así se traduce la lesbofobia y la transfobia. Concuerdo totalmente con ustedes. Creo que lo había comentado antes con mis compañeros, que pues sí realmente viene de la crianza, ¿no? Uno niño no está acostumbrado pues a conocer ciertos temas porque no se tocan en la casa, no se comenta acerca de ello. Y yo me acuerdo cuando era niña, llegaba a ver a lo mejor a una chica trans y yo no sabía, no entendía muy bien en qué consistía, qué era, porque no tenía la información y pues los niños pues, tienen la capacidad y la inteligencia, pero si no les damos esas armas para que sepan bien o para que entiendan que hay un mundo a través y alrededor de nosotros que no es igual, que tenemos nuestras diferencias y brindarles sobre todo pues esa confianza, ¿no? Porque es importante que se sientan en confianza,
que a lo mejor si están pasando por eso, pues que se acerquen y digan, pues, ¿qué me pasa, mamá? ¿Qué me pasa, papá? Ayúdame a comprender esto, porque es muy necesario. Como decías, Tania, pues sí hay ciertas consecuencias a través del desarrollo de las infancias. Y pues hablando de esto, ¿podrían comentarnos como algunas que tengan más en mente estas consecuencias que surgen? A ver, Tania, te toca. Vas, Tania. Okay. Pensé que, pues bueno, las consecuencias son, uno, el caso de que mi hija, mi hijo, mi hija caiga como en alguna de estas posibilidades y pues uno no pueda comunicarse con su familia, que pues eso es algo muy triste, que se sienta, que no tenga un entorno de confiabilidad y un entorno seguro de crecimiento, y eso implica el no desarrollo que cualquier niña, niño en su primera infancia requiere y a lo que tendría derecho. Y bueno, si de entrada no es permitido en el entorno familiar poder desarrollarse libremente, pues eso implica una serie de cosas en el crecimiento durante las siguientes etapas de vida, como pues desde la socialización, el lenguaje, la posibilidad de visualizar un futuro, entre otras cosas como el derecho a la educación, ¿no? Lo que viene después, que es el derecho a la educación, a una salud sin discriminación, un conjunto de cosas que suceden. Ahora, sí, en el caso en el que no exista en la familia, las infancias o adolescencias que viven en el entorno familiar no están dentro de esta población, pues lo que sucede pues es que generamos o repetimos estos discursos justamente como de que lo natural o lo general es ser heterosexual o ser cisgénero. Y entonces pues se va abonando a esta idea de que hay un tipo de población, de que hay un tipo de familia, de que hay un tipo de identidad, ¿no? Hay una sola forma de existir, de vivir, de crecer, de formar tu familia, de envejecer. Y pues eso hace mucho daño de muchas formas a todas las poblaciones, o sea, incluso a las poblaciones heterosexuales y a las poblaciones cisgénero, porque yo creo que la humanidad en sí es diversa. No creo que exista una sola forma de ser mujer cisgénero, como soy yo. No, yo creo que el ser mujer cisgénero tiene muchas posibilidades, y de pronto el cerrarnos o el uniformar a las personas es lo que me parece que daña mucho, porque nos cierra a las posibilidades, porque nos hace ser fóbicos, nos hace transmitir mensajes de odio, nos hace excluir a las demás personas. Entonces, yo creo que de cualquier ángulo visto, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, todos los tipos de exclusiones que hay hacen daño a la sociedad en general, ¿no? Yo quisiera recuperar esto que dice Tania sobre las familias, porque en el caso de las lesbianas y de las personas trans, a veces el primer espacio de rechazo es la familia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una familia indígena o racializada como yo, de una familia negra donde pues todos somos de ese color, ¿no? O todos pertenecemos a la misma cultura indígena, y entonces tu familia te arropa. Pero cuando en las familias hay un integrante que manifiesta no coincidir con esta imposición que se le da al nacer y con la que se pretendió o se ha pretendido educarla en los primeros años,
Entonces, a veces las familias son las primeras que rechazan. Y en ese sentido, lo que decía Tania es bien importante, porque si la institución familiar es la primera que me pone un alto, luego se suman otras como la escuela, como el sector salud, como todo lo que tiene que ver con espacios de ciudadanía. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias en estas chicas, en estos chicos, en estos chiques, ¿no? Pues justo es que paramos su desarrollo, no solamente en términos de alcanzar autonomía, hacerlos seres humanos con confianza, de desarrollar y reconocerse como sujetos de derecho, ejercer ciudadanía, tener confianza, sino que las consecuencias son el miedo, el no querer hablar con los demás, el pensar que están mal, ¿no? Eso pasa mucho, porque siempre hay como una intención de corregirlos, de decirles, no, 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 no es así. Y entonces parece que todo el tiempo se les está diciendo que están mal, ¿no? O sea, se les moraliza en un rollo muy moralizante, ¿no? Ni siquiera como de reconocimiento de un pensamiento moral, de toma de decisiones, etcétera. Y entonces las consecuencias son que se convierten en personas temerosas, que dudan de sí mismas, ¿no? Que sienten que no hay apoyo, y por eso creo que es importantísimo que las familias empiecen a repensar cómo están y estamos criando, educando a pues a nuestras crías, ¿no? Porque si bien no existen manuales para ejercer parentalidad, resulta que repetimos patrones y mandatos de género y mandatos muy heteronormados, ¿no? Que en lugar de escuchar a los niños y ponerlos en el centro, los vemos como ciudadanos de segunda. Y entonces, si tu hijo se acerca a decirte, mamá, fíjate que no siento, no me siento una niña o no me siento un niño, ¿no? O me siento como, no sé qué pasa. Y si tú de repente le dices, ¿sabes qué? No molestes, no tengo tiempo para ti. Entonces, no nos damos cuenta del daño que les hacemos, ¿no? Porque además hemos crecido con la idea de que la identidad de género o la orientación sexual, pues son como un asunto de nacimiento, como algo que ya está, ¿no? Y hay que respetarlo. Entonces, imagínate cuando tu hija te dice, y pongo mi caso, me dice, mamá, yo soy pansexual, ¿no? Y si yo dijera, ¿sabes qué? ¿Qué es eso? Para empezar, ¿qué es eso? No creo que ella ha tenido la posibilidad de reconocer una orientación sexual distinta justo porque ha habido apertura. Pero la mayoría de las familias en México son familias que los mandatos de género son muy fuertes, que las orientaciones sexuales solamente se concibe una, la heterosexual, y ni siquiera se cuestiona, ¿no? Como si eso fuera lo importante. Y además tenemos estilos de crianza, estilos parentales muy autoritarios, o nos vamos al otro lado, sumamente permisivos, ¿no? Indulgentes, no me importa, ¿no? El que haga o que haga, no hay límites tampoco. Entonces, pues la tenemos difícil, ¿no? En los procesos de crianza, pero no nos damos cuenta que un rechazo, un no tengo tiempo o una simple mirada hacia nuestros hijos y nuestras hijes puede hacer la diferencia, ¿no? Y yo creo, me voy a meter otra vez en la conversación, porque a mí me dijeron que era como una charla, ¿no? De café y eso. Pero el tema es que las personas estamos acostumbradas a asumir la heterosexualidad y la cisgeneridad de todas las personitas que nacen, ¿no? Entonces partimos, o sea, yo me pienso en esa situación y digo, bueno, ¿y cómo se construye la forma en la que mi hija, hijo, hija puede comunicar su no heterosexualidad y su no cisgeneridad, si desde que nace les estamos asumiendo
un género y les estamos asumiendo una orientación sexual y lo único que ven, tanto como familiarmente, es este tipo de, o este modelo, ¿no? de existencia. Si las familias en general lo que hacemos es evitar, no sé, evitar que mi hija vea a dos mujeres besándose, ¿no? O no poner la película, o poner la película en donde la mala del cuento es la mujer trans, etcétera. O sea, ¿qué les estamos diciendo a estas personitas que están iniciando en su vida? Uno, no les damos ni herramientas para comunicar su vivencia, y dos, les estamos bombardeando con una idea de lo que deben ser y no de quiénes son. Entonces, debe ser algo tremendo, y luego todo lo que viene después, ¿no? O sea, pienso no nada más en esta cuestión de la orientación sexual y de la identidad de género, pienso en el día a día. O sea, yo voy a la escuela, de repente platico con escuelas o voy a la misma escuela de mi hijo. Y entonces en la escuela dicen es la reunión de padres de familia. Y entonces pienso, ¿y padres? Pues ¿cuántos padres hay? ¿No? Uno, en la reunión. Y dos, ¿cuántas formas de familias existen que quizá igual ni siquiera tiene que ver con la orientación sexual, simplemente no existe el padre, ¿no? No está presente el padre. ¿Cuántas formas de familias tenemos en donde el padre no existe? Entonces también esta incluiría esta forma de educar desde el sexismo, en donde decimos, pues aquí hay una figura patriarcal en donde las formas, las actividades en la familia se reparten dependiendo si eres mujer o si eres hombre, ¿no? Y entonces por ende hay un sinfín de cuestiones que te tocan, que te deben gustar, o una familia esperada, o un tipo de familia esperada, o una cuestión de estabilidad en el que tienes que pasar por esta línea, y si te sales tantito de la línea, pues ya no entraste, ¿no? Entonces pienso en cómo no existen siquiera las herramientas para que estas infancias puedan hablar desde ahí y ubicarse en un lugar, identificarse y empezar a decir existen otras, ¿no? O yo me ubico en el otro. Entonces, todo lo que tienen que pasar para poder encontrar siquiera el lenguaje para explicarse distintas. Es tremendo. Yo creo que es un poquito complicado, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas es algo pues necesario. Igual he visto muchas cuestiones dentro de las familias, que por ejemplo, pues, van dos mujeres en la calle, a lo mejor ni son novias, pero van tomadas de la mano y luego todas las miradas. Y es así como de, pues, ¿qué pasa? No es algo malo, no es algo, a lo mejor fuera de lo normal, podría decirse, aunque no tanto. Pero pues los niños son como esponjitas, absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan. Entonces, pues es triste que se den estas situaciones, ¿no? Los que les imponen un papel, como decía Tania, en el que a lo mejor las mamás pueden proyectarse en las hijas y dicen, es que yo quiero que mi hija se case de blanco y con el príncipe azul y que aprenda a cocinar porque tiene que cocinar y cosas así, ¿no? Y el hombre tiene que aprender a reparar las cosas de la casa, que para mantener a su esposa, los hijos, bla, bla, bla. Pues estas cosas igual llegan a confundir a uno como niño porque pues a lo mejor yo no me identifico así, puede ser. A lo mejor mi hija no quiere ser eso. Y pues está bien, no tiene nada de malo. Entonces, es cuestión de igual irse instruyendo, porque muchas veces como padres, yo creo padres, madres, no tienen estas herramientas porque en tiempos anteriores no se hablaba de estos temas, ni siquiera se tomaban en cuenta, porque era temas locos, era una idea que no. Pero ahorita estamos en otros tiempos en donde es importante, siempre ha sido importante, pero ahorita se está tomando más en cuenta y deberían buscar ayuda para saber cómo hablar con los hijos, es necesario, tienen que tomar tales medidas, aprender qué sexualidades hay, la diferencia de orientación sexual, identidad sexual, porque se suele confundir muchísimo.
hasta la fecha yo tuve que hacer un trabajo sobre identidades y la verdad está un poquito perdida, pero pues es cuestión de ir aprendiendo poco a poco. Y bueno, este, igual hablando sobre esto, ¿cómo qué tips podrían darnos desde la crianza positiva para la prevención de la lesbofobia y la transfobia, para que en los hogares pues igual se den estos temas de forma pues, adecuada, que sepan los padres y las madres llevarlo con los niños y las niñas? Edith, por favor. Bueno, híjole, yo creo que algunos de los tips, primero creo que es importante hacer como madres, como padres, como personas que ejercen parentalidad. A mí me gusta más el término parentalidad, ¿no? Que encasillar la maternidad o la paternidad. Tendríamos que reconocer, un poco como mirarnos al espejo y reconocer nuestra propia historia personal, ¿no? Mirarnos al espejo, mirar a nuestra familia, la historia incluso de nuestra familia y decir, ¿cómo me educaron? ¿No? Y qué cosas me gustaban y qué cosas no. Porque tendemos mucho a repetir. Y en ese reconocerse, identificar que a veces actuamos de manera muy autoritaria. Porque sí estamos investidos de cierto poder porque nos separan generaciones, ¿no? Entre los hijos y quienes ejercemos parentalidad, pero yo creo que lo primero que tendremos que hacer es reconocernos y reconocer que a veces ejercemos prácticas muy autoritarias, muy violentas, por el simple hecho hasta de no escucharles, ¿no? Informarnos, ¿no? Creo que tenemos que mirarnos al espejo para identificar en nuestros prejuicios, por qué lo hago, cuál es mi postura, por qué pienso que las mujeres lesbianas o las lesbianas simplemente o las personas trans tendrían que ser tratados de manera como si se tratara de personas de segunda, ¿no? Y digo, para llegar a esto tendríamos que hacer una revisión de nuestras propias historias, pero también de informarnos. ¿Qué es esto de la transfobia? ¿Qué es esto de la lesbofobia? Pero antes, ¿qué es una orientación sexual? ¿Qué es la identidad de género? ¿Qué es lo que Tania ha dicho a lo largo de esta charla? Cisgénero, ¿no? Porque también es cierto que a veces damos por hecho que todos tenemos como el mismo referente y eso, informarnos, pero también poner en el centro a los niños, a los adolescentes, a las adolescentes, ¿no? Creerles, escucharles, dialogar con ellos. Cuesta mucho trabajo porque nos hemos abrevado de una cultura donde el mito de la madre y del padre son como, híjole, ¿no? Como muy importantes y entonces que tu hijo te vea con dudas, que te vea incluso manifestando emociones de tristeza o decirle simplemente, no sé, ¿no? Nos coloca en una cuestión como de vulnerabilidad que no queremos o la mayoría no quiere mostrar ante sus hijos. Y creo que es importante, ¿no? Y ponerlos al centro, escucharles, insisto, creerles. Y sobre todo, si no tengo las herramientas, pues busquémoslas juntas, busquémoslas con quien a lo mejor tiene más referentes que yo, que no nos dé miedo, ¿no? Equivocarnos, pero también que no nos dé miedo aprender. Creo que la crianza positiva justo implica generar un espacio donde nuestras hijas se sientan a gusto, acompañadas, acompañados, y y que no sientan que la familia, en lugar de apoyarles, es como el espacio de violencia que de por sí ya lo es, ¿no? Entonces, yo diría esos tips. Y la otra, cuestionar qué tipo de chistes hago, qué tipo de dichos hay en casa, si sigo gritando el último vieja, ¿no? O mariquita, cállate, esas cosas tan terribles que nos hacen daño y que nos burlamos, ¿no? Y también a la escuela tiene mucho trabajo por hacer, esto que decía Tania,
Señores padres de familia, cuando el 99% de las que estamos ahí somos mujeres, ¿no? Yo lo he marcado muchas veces en la escuela y ni me pelan, ¿no? Hasta preguntan, ¿por qué tu mamá pone tutor y pone tutora, madre, no padre, ¿no? Y no se entiende. Entonces, la escuela también tiene que empezar a cuestionarse, a formar a los docentes, porque también los docentes están cargados de prejuicios, ¿no? Las instituciones en sí, y pensar en políticas públicas donde se reconozcan a las personas trans, sin duda, que se reconozcan a las personas LGBT, TTI, ¿no? Porque es muy triste pensar que el mundo es blanco y negro cuando en realidad es un gran arco iris, ¿no? Ay, qué bonito estuvo ese final. Qué hermoso. Pues sí, concuerdo con Edith. Yo creo que lo que podemos empezar es por cuestionarnos personalmente. Yo soy transfóbica, yo soy lesbofóbica, yo soy, ¿no? Y si la respuesta es sí, pues felicidades porque hay un sinfín de cosas que curan la lesbofobia, la transfobia, que empieza por la información, ¿no? Si mi respuesta es sí, pues empezar a preguntarme por qué, ¿no? Es algo que aprendí, es porque no he tratado nunca con una persona lesbiana, una persona trans, lo aprendí de algo que escuché, de mi familia, de un libro que leí, de una película que vi, de dónde viene, ¿no? Si es mi religión la que me inculcó esto, yo creo que es parte de ahí el cuestionarnos y yo estoy segura que las respuestas a estos cuestionamientos son muy liberadoras para todas las personas. Si la respuesta es no, pues entonces hacerme la siguiente pregunta, es no soy lesbofóbica ni transfóbica, tengo amistades lesbianas o trans, las incluyo en mi día a día, porque esa es otra, o sea, de repente puedo decir, no, yo no soy transfóbica, no soy lesbofóbica, pero en mi día a día, pues si no está incluida esas personas y tienen contacto además con mis hijas, hijos, hijes, pues es un poco complicado también, ¿no? Es un poco complicado para criar sin lesbofobia y transfobia, pues si no se incluyen en los trabajos, en la escuela, en las actividades, ¿no? En los temas sociales, pues esa es la otra pregunta. Y creo que sí, o sea, que cómo crear pues, en crianza positiva, pues tomar con naturalidad, por ejemplo, ¿no? Si yo veo una pareja, una persona, si estoy viendo la televisión y de pronto se habla de una persona así, pues no le cambio, ¿no? Incluso pues es como justo parte de mi día a día, entonces si es parte de mi día a día lo puedo leer, hay muchos libros, les quiero enseñar uno, por ejemplo, que me mandaron de regalo. Este libro es un cuento infantil que habla de una persona con una identidad de género no normativa. Listo, ¿no? O sea, este librito puede estar incluido dentro de los cuentos de las infancias de mi familia. Y entonces eso abre las posibilidades de uno poder nombrar, poder expresar y poder incluir. Otra es como mostrar esta pluralidad de vivencias, que no nada más yo me enfocaría, no únicamente en la orientación sexual y la identidad de género de nuevo, sino en la pluralidad de religiones, en la pluralidad de culturas, de tonos de piel, de actividades profesionales. O sea, yo creo que todas estas posibilidades que les podemos enseñar a nuestros hijos en casa, pues les abren posibilidades justamente de vida, abren sus mentes y permiten darles ideas para ver qué mundos pueden crear también, ¿no? Y otra cosa son los ejemplos positivos. O sea, algo de lo que mucho no se habla es de las aportaciones, y eso lo digo mucho porque pues yo lo he investigado mucho por mi hijo, obviamente, ¿no? Y por a lo que me dedico, pero las aportaciones que han hecho las personas trans a la humanidad son magníficas y son un montón. Y de eso no se habla, ¿no? En general en la escuela no se ve,
la historia no se platica. Entonces, ahora hay organizaciones que han hecho esfuerzos por almacenar, digamos, o conjuntar todas estas vivencias y entonces ahora son consultables, ¿no? Y yo podría estar hablando de Einstein y decir, fíjate que la física a mi hijo de 10 años y también le puedo enseñar la vida de una mujer transfísica que ha aportado cosas, ¿no? O sea, es como parte de la inclusión, así como decía, no solo personas con identidades de género, con orientaciones sexuales, sino de todos los colores, tamaños y figuras, ¿no? Y pues yo creo que eso, y preguntarme también como de qué maneras yo relego o excluyo a otras personas, por qué motivos, ¿no? Y yo creo que eso pues nos hace como sea familias que siempre tendrán la posibilidad de comunicarse con sus hijas, hijos, hijes, de generar un espacio seguro en este mundo violento que existe, y esta comunicación para poder ser justamente el núcleo que recibe y que acompaña a una persona que está formándose y que está creando una vida nueva, ¿no? Esos creo que serían los sí, y tengo nos, pero pues como estamos en crianza positiva, pues esos no los digo. Muy bien. Oye, perdón, oye, Tania, ¿de quién es el libro? Mira, este se llama Sirena y Punto, y es Diego Josué Gantor, Manuel Monroy, ilustrador. Hay varios libros que hablan sobre el tema de las identidades de género no normativas. Este me lo regalaron en la página de la Asociación para las Infancias Transgénero. Hay una biblioteca desde cuentos infantiles descargables para platicar hasta como de adolescentes y demás. Hay otro hecho por una mujer trans maravillosa, la que amo con todo mi corazón, que se llama Lía García. Yo la conozco, estudiamos juntas. Bueno, que se llama Careta Caretita, y justamente habla de un niño trans, que casi no son retratados los niños trans, durante la pandemia. Entonces la careta es lo que estamos usando ahora, y hay otro que hizo Lía también, que se llama el cubreboquitas. Entonces, bueno, ahora hay mucho material hecho desde las personas trans o personas cis que son empáticas, que pues les podemos, hay uno que se llama Carla no Carlos, o Carlos no Carla, me parece. Hay varios cuentos infantiles para poder educar desde los primeros años de vida en la diversidad de identidades de género. Eso es muy bonito. Gracias. Sí, conozco a Lía, estudiamos juntas. La amo también. Club de fans de Lía. Miren, tengo otro, por ejemplo, este es un libro chileno que también está descargable. Lo hizo una organización que se llama Fundación Selena, y este es para aprender en realidad pues caligrafía y eso en los primeros años. Se llama el libro de Selena, pero en este proceso didáctico de la caligrafía pues habla sobre temas de inclusión, por ejemplo, niñas, niños, niñas. Así, o sea, hay muchos materiales que hoy podemos utilizar pues para hacer de nuestros hijos pues personas más conocedoras del tema, ¿no? Órale, qué padre, Tania. Gracias por la información. Yo creo vamos a recopilar esos libros porque tenemos una sección de cuento con derechos y va a quedar súper perfecto para el mes que viene. Bueno, en junio, julio. Pero muchas gracias. Qué padre y qué emoción que haya más materiales que nos ayuden y nos apoyen y que sean incluso hechos por personas trans, ¿no? En este caso, aunque, o las que no son, pero que se metan en el tema, está muy padre. Yo no había visto algún material así, se me hace muy, muy padre. A lo mejor en YouTube, ¿no? Pero así que veas un libro para niños, se me hace súper bonito. Bueno, continuando con el tema, es cierto que, pues sí, dentro de la familia es un poquito difícil y luego cuando no le brindas a los hijos esa confianza suelen mostrar otra cara o pues formar otra personalidad que no son ellos.
se ven obligados a vestir de una forma en la que no se sienten cómodos, a ser quienes no son en verdad, y eso ha de ser muy difícil. Si tu familia no te apoya, ¿quién más te va a apoyar? Creo que muchas veces el rechazo que más duele es el de la familia, ¿no? Porque tú estás esperando a que los primeros que te entiendan son los que te dieron la vida, los que cuidan de ti, los que están en contacto diario contigo, hermanas, hermanos, y que te den la espalda, que no te entiendan, ha de ser de las cosas más difíciles. Incluso cuando te dicen, pues sí te entiendo, está bien si quieres hacer esto, pero no lo demuestres afuera, que la gente no se entere. Es todavía, yo siento que peor, porque sientes que te apoyan, pero realmente no lo están haciendo. Entonces, igual son muchas consecuencias que trae, pues que los hijos nos puedan desarrollar bien, las hijas, los hijos, los hijes, y pues al final es todo complicado. Muchas veces trae consecuencias todavía más fuertes. Hay personas que incluso han llegado a medidas diferentes en contextos muy terribles, pero pues bueno, esperemos que muchas personas tomen pues este programa, este tema y lo apliquen, ¿no? Sobre todo. Este, pues qué padre que se desenvuelva bien este tema, me gustó muchísimo, la verdad. Y pues, ¿qué conclusiones nos podrían dar ustedes del tema? Y ya después yo doy las. A ver, Tania, tócate, por favor. Bueno, pues las conclusiones es que tenemos una chambota enfrente, ¿no? Creo que no solo a nivel familiar, a nivel cultural y a nivel institucional, de muchas maneras. Lo bueno es que tenemos, pues, hoy ganas de hacer estos cambios, que cada vez las familias están más intentando estar más cerca de sus hijos, buscando información fidedigna. También están viendo la propia experiencia. O sea, yo creo que hoy habemos una generación de personas que somos mamás o papás, o mapás o sadres, ¿no? Que sabemos perfectamente que no encajábamos en lo que era esperado de nosotros cuando éramos niñes, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo un poco de ahí. Entonces, quizá eso me motiva a pensar en abrir mi mente a lo nuevo que mi hijo traiga. Entonces, y así como sé perfectamente que mi forma de ser tiene una validez, pues hoy pienso que bueno, las familias que sabemos esto, pues somos más empáticas a nuestros hijos y que buscamos información, que sabemos que hay nuevas formas de pensar y que lo importante en realidad es, como dice Edith, poner en el centro a nuestras hijas, hijos, hijes. Hoy somos una generación, al menos de mujeres, que como sea, tenemos el derecho a decidir si queremos tener hijos o no. Y eso nos permite también tomar con conciencia nuestra forma de educarles. Entonces, yo creo que hoy tenemos muchas posibilidades, muchas ganas de hacer cambios y tenemos frente a nosotros un montón de cosas por hacer, pero las estamos haciendo. Y pues ya nada, muchas gracias por todo. Wow, sí. Ay, qué bonito tema. A mí también me gusta mucho hablar de estos temas. Sabes que de repente pienso que las familias en donde están personas trans, lesbianas, ¿no? Gays, intersex, no sé, de repente los que ejercen parentalidad, los padres, las madres, ¿no?
los cuidadores en sí de estos niños de repente no saben cómo orientarlos porque justo no hay herramientas y piensan que su caso está aislado. Entonces, me parece que es bien importante que si cualquier persona en condición de crianza que está a cargo del cuidado, de la crianza y de la educación de otra persona, de otro ser humano, y siente que no tiene herramientas, es bien importante acercarse a espacios a espacios y a otras personas para tejer redes de apoyo. Yo creo que eso es fundamental. Por ejemplo, acercarnos a la asociación que tiene Tania, ¿no? Y se darán cuenta que no son los únicos padres o madres que transitan por esto que tal vez en el primer momento lo miran como un camino lleno de obstáculos, pero que en realidad no lo es y no eres el único que vive situaciones complicadas o no sabe cómo apoyar a su hijo o no sabe cómo, pues eso, apoyarlo, ¿no? Entonces, acercarse a organizaciones de la sociedad civil, como pues la de Tania, CEINAC, hay otras como Cuenta Conmigo, ¿no? Hay varias que pudieran apoyar y orientar, pero también a no sentirse solas, solos, soles, ¿no? Porque a veces el trabajo del maternaje y del paternaje se vive como en soledad y no tendría que serlo. Si nos juntamos varios, podemos construir espacios más sanos para nuestras crías, ¿no? Y sobre todo, empezar a cuestionar también estas miradas tan adultocentristas, ¿no? De lo que dice el adulto está bien, lo que dice tu papá o tu mamá está bien. Pues no, también es importante cuestionarlo, tejer redes de apoyo, hablar de temas como la sexualidad, ¿no? Que si imagínense, si no hablamos de cuestiones incluso de prevención, pues temas relacionados con las personas LGBTTI, pues mucho menos, ¿no? Entonces, abrir como estos temas, pero informándonos y algo bien importante para cualquier tipo de vínculo en la familia, y no pretendo romantizarla, pero porque justo lo que hay son datos de que la familia o las familias son espacios de violencia, ¿no? De abuso, pero sí podríamos pensar que cuando yo asumo el ejercicio de la parentalidad, tendría que estar también atravesado por algo que dijo Tania, el amor, ¿no? Si tú amas a esa persona, tienes que escucharle, tienes que acompañarle, tienes que orientarle, ¿no? Y eso no quiere decir que pierdas autoridad, si eso es lo que te preocupa. Al contrario, se va a ganar porque va a ver que tiene a su lado una persona que le apoye. Entonces, eso y que no se sientan solos en el mundo que de repente es como tan duro, ¿no? Y respetémonos, pongámonos en el lugar del otro. Es importante trabajar la empatía y una pedagogía más del amor, del vínculo, de los afectos, un poco citando incluso a Lía Sirena, ¿no? En una pedagogía de la ternura. Eso creo que nos haría muy bien a muchos, a muchas, y bueno, me ha agradado mucho estar aquí con ustedes. Muchas gracias, chicas. Y sí, en efecto, yo creo que una de las principales cuestiones es abrir la mente, abrir un poquito la mente. Hay todo un mundo fuera, no solo son lo que nos enseñaron, lo que nos han dicho, es aprender que hay más personas que piensan diferente, que se sienten diferente, y no por eso dejan de ser personas, no todos tenemos derechos, y son personas maravillosas. Pues sí, como padres, no aferrarse, padres, madres, no aferrarse a una sola idea, no aferrarse a lo que nos enseñaron, a lo que les enseñaron a ellos, ni a esos estereotipos que hay,
por ejemplo, no sé, una chica es de tal forma y van la palabra pues, horrible, a mí no me gusta para nada, pero es el machorra, ¿no? O estas personas trans, que son mujeres trans, que no las consideran como mujeres de verdad, y pues realmente todos somos lo que queremos ser, no puede haber impedimentos. Y pues me gustaría mencionarles que creo que a todos nos encantó mucho el tema. De hecho, hay comentarios muy bonitos acá. Incluso desde Chile tenemos algunos comentarios. Les voy a leer este. Genial escuchar esto, ya que tengo un hijo trans y me lo dijo el año pasado. No, y estamos en todo el proceso de averiguar y apoyar 100% a mi hijo. Y soy muy ignorante en el tema, sí que me encantó que hablen de esto. Soy de Chile, ciudad Talcahuán. Y así como este hay varios comentarios muy padres. Entonces, qué emoción y qué alegría que este tema se ha tomado para bien, que a la gente le esté sirviendo y que sobre todo, pues, tomen en cuenta, ¿no? Que es importante, que es necesario, que las niñas y los niños necesitan que estemos ahí para ellos, que les instruyamos a cómo vivir su vida porque necesitan el apoyo, necesitan que les demos confianza. Y está muy padre que se abran a estos temas. Me encantó dialogar sobre este tema. Pues bueno, este fue el último tema que tuvimos. Primeramente, agradecerles a las dos que aceptaran participar en este diálogo. Dieron una información muy importante y estuvo muy padre, muy interesante. Y sobre todo, pues se tocó un tema importante, se tocaron varios puntos, lo de los tips. Y pues bueno, con este tema cerramos lo que fue nuestra serie de diálogos del mes de marzo, que estuvo enfocado hacia el tema en general de 8am, niños, niñas y adolescentes. Y para ello tenemos 4 conclusiones. La primera fue que es necesario crear políticas y programas de atención a niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de feminicidio que asegure su desarrollo y supervivencia. Esto también es muy importante, así como considerar la capacidad de decidir y la autonomía progresiva de niñas y adolescentes para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. También tenemos crear materiales que expliquen a niñas, niños y adolescentes la desaparición. Comúnmente estos son temas un poquito complicados de sobrellevar y con estos diálogos esperamos que se haga más sencillo, más práctico poder comentar sobre las cosas que están pasando en el mundo y no solo pues lo más común que se tiene. Por ejemplo, ahorita en el mes de marzo, pues es el Día Internacional de la Mujer y tomamos estos temas para ampliar lo que se tiene sobre el Día de las Mujeres. No es simplemente el hecho de pues, que nos manden flores, que nos feliciten, porque realmente el tema es una conmemoración, pues, sobre todo lo que se ha hecho, ¿no? Los derechos que se han ganado, y no porque pues, no los tuvimos que haber luchado realmente. Pero pues bueno, esas fueron nuestras conclusiones. Muchas gracias, chicas. Pues, Muchas gracias. Gracias a todo el equipo y mucho gusto, Edith, Daniela. Igualmente, muchísimas gracias, Einac, muchas gracias, Tania, gracias, Daniela, y me encantó compartir el tiempo con ustedes. Gracias.